Muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy en esta tarde de nueva cuenta estudiaremos algunas porciones de la Escritura, de la Palabra de Dios. Mi nombre es Mario Estrada Galván, de la ciudad de Monterrey, en México. Y es para mí un gusto y una alegría el compartir este mensaje que se me ha asignado ya con anterioridad. El tema a tratar será problemas y obstáculos que enfrentan los hijos de Dios en estos días. Ese es el tema que se me ha asignado y de lo cual espero que cada uno de nosotros seamos edificados y enseñados mediante la palabra de Dios. Los problemas que los hijos de Dios se enfrentan en estos días son muy variados. Son muy variados y además de que son muy variados, hay algunos problemas de los cuales tratan de apartarnos del camino de nuestro Dios. Hay algunos obstáculos que se presentan en la vida de los hijos, como el día de ayer hablábamos también de los obstáculos que los padres presentan en su hogar. Eso es de lo que hablábamos el día de ayer. Y hoy también podríamos decir nosotros que los hijos dentro del seno familiar no están exentos también de los problemas. Presentan problemas en su vida espiritual, presentan problemas en su hogar, presentan problemas o obstáculos en su lugar que desarrollan sus actividades día con día. Quisiera que en esta tarde estuviéramos hablando nosotros y considerando cuáles son algunos obstáculos que pueden presentar nuestros hijos o los jóvenes hoy en nuestros días. Y yo he decidido ponerle el título, ¿verdad? O la sección o una sección de este tema, las redes sociales. Pero ¿qué tiene que ver las redes sociales en los hijos de las familias de nuestros hermanos? Yo diría que mucho. Estamos nosotros en el tiempo de las redes sociales. Es muy conocido el Facebook, es muy conocido el WhatsApp, es muy conocido el Twitter, el Instagram, el Messenger. Son aplicaciones que vienen en nuestros celulares y de las cuales aquellos que poseemos un celular, pues podemos acceder de una manera fácil. Pero ¿en qué manera podríamos decir nosotros que las redes sociales representan un problema o es un obstáculo en el servicio de los hijos de Dios? La Escritura en el libro de los Efesios, capítulo 4 y versículo 5 nos dice de esta manera: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y ahí es donde va el asunto a tratar en esta tarde. El tiempo. En primer lugar, el tiempo no es de nosotros. El tiempo es de Dios. Dios nos ha concedido los tiempos en nuestra vida. De tal manera que el tiempo no es mío. El tiempo es de Dios. Y si los tiempos son de Dios, entonces yo debo de administrarlos de una manera sabia en esta vida. Debo de redimir, debo de rescatar el tiempo, todo el tiempo que sea posible, para que mi vida o la vida de los hijos de Dios o la vida de los jóvenes sea una vida de gran provecho. En estos días vemos nosotros que es la era de los avances tecnológicos y el mundo se encuentra unido por los servicios
que estos nuevos avances tecnológicos tienen. Se le llama también a esto la globalización. La información, nosotros, mediante estos medios, lo tenemos al momento. De tal manera que podemos nosotros conocer en este mismo momento noticias que tienen aquí nuestros vecinos, Estados Unidos. Al momento lo podemos conocer. En todo México también las noticias aparecen en nuestro celular, en ocasiones en el mismo momento en que ocurren. Podemos darnos cuenta nosotros de la situación de Venezuela, comprender nuestro televisor o con encender nuestro celular y meternos a una aplicación, a una página y ver todo lo que está sucediendo en Venezuela. Podríamos también saber lo que ocurre en Colombia, en Costa Rica, o en Rusia, o en Francia, o en España, o en algún otro lugar de la tierra, gracias al avance tecnológico o gracias a la tecnología. El celular o las redes sociales han hecho posible que estemos conectados unos con otros y saber de las noticias al momento y entablar una comunicación, entablar una amistad o intercambiar información con alguna persona o mediante algún otro o con algún otro medio. Esa es la facilidad que dan las redes sociales o es el avance tecnológico que nosotros tenemos hoy en nuestros días. El avance tecnológico es para acercarnos una vez más, para acercarnos más los seres humanos, para socializar de una manera eficaz con personas que aunque nosotros no conozcamos, pero podemos verlas aún su imagen en un mismo celular. Pero parece que estos avances tecnológicos o parece que estas redes sociales de las cuales nosotros tenemos a disposición en nuestro celular, que aunque se ha hecho para unir a las naciones, parece que este mismo medio a veces nos separan. Me podrían decir ustedes, hermanos, pero ¿cómo es que las redes sociales o la tecnología puede separarnos? Bueno, si hablamos nosotros de los celulares, todo mundo observamos a nosotros con celular en mano, con celular en mano. Y vemos esto en un parque, vemos esto en un hospital, vemos esto en el metro, vemos nosotros en la oficina o vemos nosotros en la escuela, que las personas tienen su celular a la mano y algunos otros unos audífonos conectados a aquel celular, de tal manera que no puedes tú entablar una plática o una conversación directa con persona. En el hogar, simplemente en el hogar. Hay hogares en los cuales yo he estado y si estamos aproximadamente algunas 10 personas en ese hogar, de esas 10 personas, 6 personas están con el celular en la mano y no hay una entablación directa de alguna plática. 6 personas con el celular y 4 personas pueden estar sin un celular en la mano, conversando o platicando, pero las otras 6 están con el dedo a todo lo que da en estas redes sociales. En el hogar, en los hospitales, yo he visto también, si encuentro algunas 20 personas que pueden estar en una fila o en unas bancas, de esas 20 personas, algunas 10 o hasta 15 personas están con el celular en la mano. Yo no sé qué es lo que están viendo, no sé qué parte de las redes sociales estarán viendo, pero están todos con una atención profunda en el celular. Y en otros lugares como en el metro, en alguna ocasión también me subía yo a un metro y observaba cómo en ese lugar donde yo estaba, también de aproximadamente algunas 15 personas,
De perdido, unas 8 personas, cada una de ellas estaba con el celular en la mano y las otras, y algunos de los que tenían celular tenían también los audífonos conectados, escuchando alguna conversación, escuchando música o platicando con alguna gente, pero así la gente puede pasar un buen tiempo, puede pasar horas y horas en su celular. Por eso yo les decía ahorita que es cierto, las redes sociales o estas nuevas o estos nuevos avances tecnológicos ha sido para unir a las naciones, pero pienso yo que también han influido en la separación del ser humano, en aquella plática personalizada unos con otros. Y tal parece que algunos se ponen los celulares para que nadie los moleste, para que nadie les hable o para no entablar alguna conversación. Sería mucho que esto pasara también en la iglesia. Si nosotros dijéramos en la congregación donde nos reunimos, pueden usar sus celulares con toda libertad, aunque estemos en la plática, aunque estemos en la predicación, o aunque estemos en los cantos, o aunque estemos en alguna otra actividad dentro de la iglesia, no hay problema, ustedes pueden sacar su celular. Les aseguro que más de la mitad de la congregación estaría usando celular en aquel acto que la iglesia estuviese haciendo. Si nosotros permitiéramos eso, sería un caos tremendo dentro de la congregación. Por eso en algunas congregaciones se pone algún anuncio o un cartelón donde dice apague su celular, o si no se dice se prohíben celulares. ¿Por qué? Porque ya nos hemos visto envueltos de una manera general en este tipo de actividad, que ya no podemos personalizar, que ya no podemos hablar, que ya no podemos conversar, que ya no podemos entablar alguna comunicación con la persona o aún también con mi pareja que también usa, o con mi hijo que también está en el celular todo el día. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Bueno, si la Escritura, si la palabra de Dios nos dice que hay que redimir el tiempo, que hay que rescatar el tiempo, significa esto que debemos nosotros de darle un valor al tiempo que nosotros tenemos para enseñar la palabra, para predicar la palabra, para comunicar la palabra, para enseñar la palabra de Dios a las personas. Debemos nosotros de hacer tiempo, de buscar la manera precisa, o de buscar la manera oportuna, o de aprovechar toda ocasión para poder predicar la palabra de Dios. Pero yo querría hacer una pregunta, y esta pregunta va directa a todos aquellos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos escuchan hoy en esta tarde. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedico yo al celular? Independientemente si es el WhatsApp, independientemente si son los mensajes, independientemente si es el Twitter o el Instagram o cualquier otra aplicación. Quizás alguien me podría decir, yo no uso ninguna de estas aplicaciones, yo únicamente uso el Facebook. O alguien podría decir, no, yo únicamente uso el Twitter. Pero ¿qué tiempo es el que tú le dedicas a esta nueva tecnología? ¿Qué tiempo es el que le dedicas? Ya sea si estás en una computadora de escritorio, ya sea si estás en una laptop, o ya sea si estás en un celular. ¿Cuál es el tiempo? Bueno, algunos
algunos de los que han visto el comportamiento del ser humano en cuanto a estas redes sociales dicen que un buen grupo de personas utiliza 5 horas diarias. 5 horas diarias utiliza el celular o 5 horas diarias utiliza las redes sociales. De tal manera que si las redes sociales se utilizan 5 horas diarias, en una semana serían 35 horas, las cuales tú utilizas para estar con el celular en la mano o en alguna aplicación de las redes sociales. Y si también decimos nosotros que utilizas 5 horas diarias a la semana en celular en mano, quería también hacerte la pregunta: ¿cuántas horas en la semana utilizas tú para adorar a Dios? Bueno, si nosotros hablamos de un horario, la Iglesia de Cristo, nosotros aquí en la congregación, aquí en Monterrey de Jardín Español, tenemos el día domingo de las 9:30 de la mañana hasta las 12 o 12:30. Diríamos que aproximadamente serían unas 3 horas, más 1 hora en la noche serían 4 horas, más 1 hora en la semana serían 5 horas. 5 horas en la adoración a Dios en la semana, mientras si calculamos el horario que se usa el celular durante una semana usando los 5 horas diarias, serían 7 por 5, 35. Serían 35 horas con celular en mano y que no se despega de ti. Y en el servicio a Dios sería únicamente 5 horas a la semana en la cual tú utilizarías en los servicios a Dios. En un día de 24 horas se utilizan 8 horas de trabajo, se utilizan 3 horas de comida, se utilizan 8 horas para dormir y se utilizan 5 horas en celular, de tal manera que se utilizan durante las 24 horas. Es como muchas de las veces el ser humano distribuye su tiempo. 5 horas con celular en mano. Y en una semana se utilizarían 7 por 5, 35 horas a la semana. Yo creo que utilizamos más el tiempo en dormir, 8 horas. Utilizamos el tiempo en trabajar 8 horas. Utilizamos el tiempo en comida, 3 horas de comida. Y en eso se distribuye nuestra vida. ¿Realmente el Hijo de Dios redime el tiempo? ¿Realmente el Hijo de Dios aprovecha el tiempo que Dios le da en esta vida? Podríamos decir nosotros, ¿será justo? ¿Será justo que dediquemos más tiempo a un aparato de algunos 15 centímetros de largo por unos 8 centímetros de ancho y que permanezcamos 5 horas diarias pegados a este aparatito? Yo creo que no estamos redimiendo el tiempo, no estamos utilizando el tiempo de una manera eficaz, no le estamos dando el tiempo a Dios que se merece. Y podríamos también hacernos la pregunta: ¿será esto justo? ¿Será esto justo? ¿Le estoy dando a Dios realmente lo que le corresponde?
¿O estoy siendo egoísta conmigo mismo al gastar el tiempo más en mi persona, o en el trabajo, o en la comida, o en la diversión, o de alguna otra manera? ¿Será justo esto? ¿Le agradará a Dios esto? Indudablemente que no. Indudablemente que no. Entonces, estos aparatos lo usan nuestros hijos, los jóvenes. Los jóvenes bueno, ya no quisiera yo ponerle ninguna edad, porque un niño de 3 años aproximadamente ya te sabe manejar un celular, o ya te sabe manejar una iPod, o ya te sabe manejar una tablet, y buscarle y pasarse un tiempo indeterminado ahí en ese aparato. Los niños lo usan. Los jóvenes, en su mayoría, también usan este aparato. Los adultos también usan los aparatos. Las amas de casa también usan los aparatos. Gente grande, gente mayor, gente de la tercera hasta de la cuarta edad utilizan también estos aparatos. Yo no estoy diciendo, no me confundan, yo no estoy diciendo que utilizar estos aparatos sea malo, o que son diabólicos, o que son de Satanás. Yo lo que sí opino es de que se le debe de dar únicamente el uso correcto. Y si yo no le dedico el tiempo que le corresponde a Dios por estar en este aparato día con día, pues entonces debo de administrar mi tiempo y dejarlo de usar, no con la misma, no con el mismo tiempo que lo uso, sino que saberlo utilizar de una manera positiva. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Ya no se castiga al niño mandándolo a un cuarto oscuro. Ya no se castiga al niño dándole alguna leve nalgada en las sentaderas. Ya no se castiga al niño dejándolo en un lugar sin que se mueva, sino que hoy en nuestros días, los padres modernos, los padres de nuestros días, le dicen al niño: si no comes, ya no te voy a dejar que uses la tablet y te la voy a quitar. Si no me sacas buenas calificaciones, ya te voy a quitar el plan que tengo con tal o determinada compañía de tu Telcel. O te voy a quitar la tablet por una semana. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Disciplinar a nuestros jóvenes o a nuestros niños de esa manera, como que no va. Como que no va. Porque saben que al rato que pase ese momento de enojo del padre o de la madre, te va a volver a dar otra vez el celular. O si no, donde andes se lo vas a pedir a tu amigo o a tu amiga y lo vas a seguir utilizando igual. Se trata en nuestros días, los padres modernos, de disciplinar o de regañar a los hijos únicamente con quitarle el celular. No es así, de esa manera como se debe de disciplinar a los hijos. Es perjudicial o es un obstáculo cuando se da una mala utilización a estos medios electrónicos o a estas llamadas redes sociales, o al celular, cuando se le da un mal uso
quiere decir que entonces sí es un obstáculo. Sí es un obstáculo. Y es un gran problema que tu hijo o tu hija está enfrentando para servir a Dios o para estudiar la Biblia. A veces cuando a los hijos se les quita estos aparatos, hasta parece que se les quiere quitar la vida y se desesperan y se enojan y hasta lloran o hasta se deprimen porque no traen el aparato a la mano. ¿Es un obstáculo esto de las redes sociales o de la utilización? Bueno, es un obstáculo cuando no te permite a ti utilizar el tiempo que se necesita para servir a nuestro Dios. Deberíamos de poner nosotros un cuidado especial en nuestros hijos. Dice la Escritura en el Salmo número 90 y en el versículo 12, enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Enséñanos, Señor, a utilizar el tiempo que tú nos das de una manera adecuada en tu servicio. Quita, Señor, aquellos obstáculos que puedan interferir en la adoración o en el servicio a nuestro Dios. Sin duda que esto es un gran problema para nuestra juventud. Pero hablando también de la juventud, encontramos nosotros en el libro de Eclesiastés y en el capítulo 12 y versículo 1, estas palabras que dice el escritor. Eclesiastés capítulo 12 dice de esta manera en el versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y dice también la palabra de Dios, un consejo para nuestros jóvenes, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esto dice la palabra de Dios, esto dice la Escritura. Y quisiera también decir a nuestros jóvenes de la iglesia, a los jóvenes cristianos, no te confíes en tu juventud. Diría un escritor llamado Rubén Darío, un poeta nicaragüense, juventud, divino tesoro, ¿cuándo te volveré a ver? Juventud, divino tesoro, ¿cuándo te volveré a ver? La juventud hay que vivirla. La juventud hay que gozarla. La juventud hay que alegrarse. En la juventud, dice el escritor, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. La juventud no la vamos a volver otra vez a revivir. Quizás nos acordemos de cuando teníamos 15 años o 14 años. Nos acordemos de aquellos momentos de nuestra juventud en la escuela, en la universidad, con nuestros amigos. Quizás vengan a nuestra mente aquellos bellos recuerdos, pero ya no vamos a volver a esos años de 15 años, 16 años, 17 años, 14 años. Porque la vida avanza, el tiempo avanza y son etapas en la vida en las cuales nosotros debemos o deberíamos de haberlas
disfrutado de una manera grande. Los 15 años ya no vuelven. Los 15 años quedan atrás. Por eso es que yo te digo que hoy, en tu juventud, no debes de confiarte. No debes de confiar en tus habilidades. No debes de confiar en tu fuerza. Porque todo pasa. Todo pasa. El escritor dice que la juventud es vanidad. Es cierto, yo le doy razón al escritor, a Salomón, que la juventud es vanidad, pero cuando la juventud se desperdicia en no servir a Dios, cuando la juventud se desperdicia y el joven cree que siempre va a ser joven, que el joven cree que nunca se va a enfermar, el joven cree que nunca se va a envejecer, cuando el joven dice, no necesito a Dios, no necesito a Jesús, me basto por mí mismo, tengo todo, tengo una vida, soy joven, tengo salud, tengo dinero, tengo unos padres, de tal manera que nada me hace falta. Y llega a decir con vanidad, y llega a decir el joven con soberbia, ni Dios me hace falta, porque ahorita yo estoy con todo lo que da la vida. No te confíes en tu juventud. Diría la Escritura, y si esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a decir cuando te presentes ante el trono de Dios? ¿Que aprovechaste tu juventud andando en vanidades, andando en lujurias, andando en borracheras, andando en mentira, andando en despilfarro de dinero, o andando en los bares, o andando con mujeres, o embarazando mujeres, o teniendo hijos por todas partes? ¿Vas a decirle a Dios que tu juventud la supiste aprovechar de esa manera? Eso es vanidad. La juventud es vanidad cuando no se vive conforme al camino de Dios, conforme a la regla de Dios, conforme a los mandamientos de Dios. Y vivir la vanidad sin Dios es un desperdicio. Por eso yo te digo que si hoy, tú, joven, acuérdate de tu Creador. No te confíes en tus fuerzas, en tus habilidades, en tu sabiduría o en tu conocimiento. Dice el salmista en el Salmo 90 de esta manera. Dice el salmista así. En el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Eso es verdad lo que dice el escritor, lo que dice el salmista. La edad de nosotros en esta tierra puede ser hasta 70 años, puede ser hasta 80 años. Y después de ello, dice el escritor, porque pronto pasan y volamos. La muerte puede sorprendernos en cualquier instante, en cualquier momento. La muerte puede sorprendernos en la juventud, puede sorprendernos en la adolescencia, puede sorprendernos en la vejez, puede sorprendernos en la niñez, puede sorprendernos en la tercera edad o en cualquier edad. Dice el escritor, porque pronto pasan y volamos. Por eso es necesario que sepamos aprovechar la vida que tenemos hoy,
que tenemos hoy, la vida de la cual disfrutamos hoy en este día. Y que tu vida no sea una vanidad, sino que tu vida sea una vida de provecho en el servicio a Dios, en glorificar a Dios, en alabar a Dios. Dice el mismo salmista, dice en Eclesiastés, capítulo 12 y versículos 13 y 14, dice el Eclesiastés también de esta manera. En el capítulo 9, capítulo 11 y versículo 9 y 10, de esta manera: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero, cuidado, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El joven podría decir: es que es mi vida y yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera. La vida es mía y yo puedo disfrutarla y vivirla como yo quiera. Bueno, podríamos decir que en cierta manera podrías tener razón, pero también la Escritura dice que sobre todas estas cosas que tú hagas y que tú digas, sobre las cuales has tomado una decisión, sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Dios te juzgará, porque dice la misma Escritura en la carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 5 y versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que demos cuenta de todo lo que hemos hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Un juicio inevitable, un juicio del cual absolutamente nadie de los mortales irá a escapar. Daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho, de lo que dejemos de hacer. Daremos cuenta de todo ello. Y qué gusto sería presentarnos a Dios con un corazón lleno del amor de Dios, con obras de justicia, con santidad, con una vida regenerada y también con la salvación. Eso sería vivir. Eso sería que nuestra vida sea una vida de provecho. Vivir de esta manera para el joven no sería vanidad, sino que sería una vida de provecho. Dice la Escritura también en el mismo libro de Eclesiastés, dice así de esta manera. En el versículo 13 en el capítulo 12 del versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Joven, el joven de nuestros tiempos debe de cuidar su vida. Debe de con su vida agradar a Dios. Alguien puede decir: hermano, pero es que a veces hay muchos problemas, a veces hay muchos obstáculos que nos lo impiden.
como decía yo el día de ayer, pide sabiduría. Pide sabiduría a Dios. Pídela. Así lo dice la Escritura. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Algo más también para la juventud, de nuestros días, dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 7, primera carta a Timoteo 4, 7 y versículo 8, de esta manera. Dice, versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es lo que dice el escritor de la primera carta a Timoteo, capítulo 7 y versículo 8. El versículo 7 dice también así: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y luego dice el escritor: ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. La piedad es aquella relación que el hombre tiene de su vida con Dios. Esa es la piedad. El hombre impío es aquel que no tiene ninguna relación con Dios, ningún acercamiento con Dios, ninguna bendición de Dios. Pero el hombre que se ejercita en la piedad, dice la Escritura, tiene promesa en esta vida presente y también de la venidera. Hay una moda que corre en nuestros días. Es la moda de los gimnasios. Algunos le llaman el gym. Y en el gym, bueno, si tú vas o tienes alguna membresía en algún gimnasio, quizás tengas la idea de formarte un cuerpo musculoso, ya sea en las piernas, o ya sea en los brazos, o ya sea en el cuello, o ya sea en alguna otra parte de tu cuerpo. Haces ejercicio. ¿Lo quieres también el ejercicio? Quizás para bajar de peso, o quizás también para que luzcas tu cuerpo de una manera asombrosa que cautive al sexo femenino. O quizás lo hagas también para quitar la grasa, sobre todo aquellas personas que están un poco pasadas de peso. La práctica de la gimnasia era una práctica muy común entre los griegos. Y en nuestros días también es una práctica común de un tiempo para acá. Casi en cada colonia podríamos decir nosotros que se encuentran algunos 2 o 3 gimnasios en cada colonia. Ahora hay cientos de colonias, al menos aquí en el área metropolitana. Cientos de colonias y también bastantes gimnasios donde el hombre o la mujer pueden acudir a altas horas de la noche o en horas tempraneras o en la mañana a hacer sus ejercicios. Quizás lo hagas por salud, quizás lo hagas únicamente para verte bien o porque es la moda de nuestros días, pero esto no es nada nuevo. En el primer siglo también los cristianos, también los hijos de Dios, también los jóvenes se veían tentados a tener esta práctica de ejercicios en los gimnasios griegos.
Y teniendo esta idea, el apóstol Pablo le habla o le dice a Timoteo, Timoteo, que nuestros jóvenes se ejerciten en la piedad, que se ejerciten en su relación con Dios, en servir a Dios, en obedecer a Dios, en guardar los mandamientos de Dios, en hacer las obras de Dios, en glorificar a Dios, en honrar a Dios. Esta es la piedad, esta es la piedad verdadera. En esto el joven debe de desgastarse, debe de ejercitarse, no únicamente los días de culto, sino que durante todos los días de la semana, durante todos los meses y durante todos los años, guardar una relación cercana, pero cercana con nuestro Dios, con Jesucristo, y hacer su voluntad día con día. Ejercítate, dice el escritor, ejercítate en la piedad, servir y trabajar dentro del reino de Dios, que es su iglesia. Entonces, es cierto, hay obstáculos que se pueden brincar, obstáculos que no son eternos, obstáculos que el mismo enemigo o el mismo Satanás puede ponértelos a tus pies o a tu servicio para que tú dejes de honrar y de glorificar a nuestro Dios. Pero la misma palabra también nos da a nosotros la salida. Nos da también la fórmula para vencer a nuestro enemigo. Dice la Escritura en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 8, un consejo para Timoteo, pero también para todos nuestros muchachos, para todos nuestros jóvenes, donde Timoteo le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Como se le decía al joven en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de Dios, acuérdate de tu Creador. Timoteo, o el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo. El olvido, bueno, el olvido es una parte que siempre va pegada a nuestro ser. Somos muy dados a olvidar. Somos muy dados a olvidar sobre todo lo que nos conviene. Somos muy dados a olvidarnos de quien nos ha hecho bien. Somos muy dados a olvidar quien nos ha hecho un favor. Somos muy dados a olvidar quien nos ha prestado algún dinero, o quien nos ha dado alguna ropa, o quien ha hecho un grande favor a mi esposa, a mi familia, a mis hijos. Somos muy dados a olvidar. Somos olvidadizos. Pero la Escritura nos dice que debemos de acordarnos. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de lo que Él ha hecho en tu vida. Acuérdate de que Él te da la vida. Acuérdate que Él te da la salvación. Acuérdate que Él te da el perdón de tus pecados. Acuérdate de que Él murió en la cruz para que tú fueras reconciliado con Dios y alcanzaras el perdón y alcanzaras también la promesa de la vida eterna. Acuérdate de esa vida, de esa nueva vida que Él te ha dado. Dice la carta a los Efesios, capítulo 4 y versículo 22 en delante, de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que debe de venir, joven, a tu mente. Cuando te sientas acongojado, cuando te sientas triste, cuando te sientas cansado, cuando te sientas deprimido, cuando sientas que ya no puedes soportar los problemas en tu vida, acuérdate lo que Cristo ha hecho por ti. Acuérdate que has sido despojado del viejo hombre. Acuérdate que has sido renovado en el espíritu de vuestra mente. Acuérdate que has sido creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Si estos recuerdos vienen a tu mente, tenlo por seguro que tu ánimo se va a levantar, que tu espíritu se va a elevar y que vas a agarrar como se dice por ahí, ¿verdad? Agarras nuevas fuerzas, agarras vigor, como el águila cuando se eleva. Acuérdate de Jesucristo, acuérdate lo que Él ha hecho. Mantén tu mente sana, mantente en la pureza, mantente en santidad. Sé diferente a los demás, no te dejes atrapar por el mal. Los consejos de la palabra de Dios son infinitos. Los consejos de la palabra de Dios ahí están para el joven, para el adolescente. Si tienes algún problema, si tienes alguna aflicción de espíritu, espero que con esta lección que hoy en esta tarde he compartido contigo mediante estos textos de la Escritura, sean de ánimo para que tú estés a todo momento y en todo tiempo listo para servir a nuestro Dios y para estar a los pies de Jesucristo. Espero que con esta lección pues hayamos cada uno de nosotros, seamos edificados. Y ahora pues quisiera, tendremos otra lección, no sé, ¿vale? Nuestro hermano Enrique Nava de San Luis Potosí será el encargado de traer la siguiente lección. Dios les bendiga a todos.